Entonces, hagas lo que hagas, igual ya eres salvo, vive la vida, anda, ve, tonea, haz todo lo que tengas que hacer. No sé, igual ya la salvación, igual el Señor ya te lo regaló. Hay parte de verdad, la salvación es por gracia, amén. La salvación es por gracia, pero no para volverlo en desgracia, ni menos en libertinaje. El que realmente ha nacido de nuevo no va a pensar así. No va a decir, como Cristo ya murió por mí, entonces hago lo que quiero. Soy libre, sí, dice, del pecado, pero ahora para ser siervo de la justicia, dice el libro de Romanos, ¿no es cierto? No es que soy libre para ahora hacer lo que quiero, porque nuevamente estaría siendo gobernado por mi yo. Y finalmente ese yo está siendo influenciado por este mundo. Entonces, Dios no nos ha libertado del pecado para vivir en libertinaje. Lamentablemente, hoy en día se vive ese tipo de cristianismo, si es que se podría llamar cristianismo. El libro de Judas anticipa justamente eso, ¿no? El Evangelio, no, la carta de Judas, ¿no? Entonces, que tiene un solo capítulo, confronta. Desde aquel entonces ya estaban viendo la gracia de Dios convirtiéndolo en libertinaje, desde los maestros hasta la misma iglesia que estaba pensando y viviendo así. El otro extremo es el legalismo, la religiosidad, de ir a un activismo a tal punto que creer que porque me congregué ya cumplí con Dios. O por creer que de pronto tengo 10 años de cristiano, o ya me bauticé, o conozco ciertas partes de la Biblia, o visto de tal manera, o sé versículos de memoria, qué sé yo. O soy pastor quizás. O porque tengo un cargo de liderazgo, ya, como que de pronto pensamos que eso es todo. Y de pronto nos vamos a ese extremo de activismo que olvidamos o dejamos nuestro primer amor, nuestra relación con Cristo. Ese es un extremo del legalismo. El legalismo es dañino. El legalismo, por lo general, o la religión, lo que hace es, tienes que cumplir tal cosa, y si tú cumples tal cosa, ya estás bien con Dios. He escuchado de algunos cristianos que dicen eso, ¿no? Es que si yo no le ofrendo al Señor, no estoy tranquilo conmigo mismo. O si de pronto no voy a la iglesia, no estoy tranquilo conmigo mismo. Cierto, o sea, con eso yo no estoy desanimando que ofrendes, que vayas a la iglesia, no te quiero desanimar en eso. Pero el que debe de llenar y debe darte paz, no es el hecho que tú le sirvas al Señor, el hecho que tú le ofrendes al Señor, o el hecho que tú hayas ido a la iglesia. El que debe de llenar ese vacío es Cristo. Y eso se llama tener una relación con Cristo. Es como una pareja, ¿no? Ya te compré el pollito, ¿ya qué más quieres? Eso no es amor. Amor es pasar tiempo con esa persona, no dar cosas materiales a esa persona. Y a veces somos así con Dios. Señor, ya fui el domingo, pues. O leo la Biblia solamente por cumplimiento, porque si no, ya lo leo, ya cumplí, ya lo leí. Si es que de pronto estoy enfocando de esa manera mi cristianismo, me podría estar convirtiendo en un religioso. Que estoy haciendo una rutina, las cosas del Señor. No está mal congregar, no está mal leer la Biblia, no está mal orar, no está mal tener conocimiento de la palabra de Dios, no está mal. Lo malo es cuando eso lo convertimos en nuestro Dios y pretendemos que esas acciones llenen ese vacío que solo Cristo lo puede llenar. La iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, justamente, donde se escriben estas 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, como se conocen, a la iglesia de Éfeso, que es la primera, dice que eran muy conocedores de la palabra, incluso habían distinguido a los que estaban mal doctrinalmente. Tenían muchas obras, es decir, ellos se podían jactar de haber hecho muchas cosas para el Señor, pero el Señor dice, pero hay algo que tengo contra ti, has dejado tu primer amor, te has convertido en un activista, en otras palabras está diciendo, te has convertido en un religioso, estás haciendo las cosas por hacer, sin un sentido. Cristo simplemente había sido dejado de lado. ¿Cuántas veces hemos dicho que donde están 2 o más reunidos, Él está ahí? ¿Lo creen realmente? Cuando realmente comprendemos ese texto, entonces incluso nuestra manera de cantar va a cambiar. Incluso nuestra manera o los ánimos con el que vengo a la iglesia va a cambiar. Porque estoy comprendiendo que Cristo, su presencia, está ahí. Si lo tuvieras físicamente, ¿cómo te comportarías? Anda, todos, pero pasita, ¿no? Todos santos. Pero como no lo tenemos físicamente, se nos olvida esa realidad. Como no lo vemos físicamente, se nos saca esa realidad y de pronto nos olvidamos que el cumpleañero es Él.
En este mismo instante, si tú crees en ese verso que donde están dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí y que esto es su palabra y lo que hoy día tú vas a leer, escuchar, es su palabra. Si realmente lo crees, entonces incluso tu disposición, tu corazón, tu mente va a estar atento a decir, Señor, ¿qué me quieres decir? De lo contrario, lo vamos a ver como Marta, teniendo al Señor ahí, ella estaba afanada en otras cosas. Tanto así que llegó a compararse ¿con quién? Con María. Y a veces somos así. Y a veces somos así porque de pronto hemos convertido de las cosas del Señor, hemos convertido en una rutina, en un libertinaje, en un legalismo. Y la iglesia a través de la historia ha cometido estos errores y sigue cometiendo estos errores, donde la iglesia muchas veces más se ha fijado en cómo estás vestido, en cómo tienes que hablar, qué tienes que decir, cómo tienen que estar las sillas y cómo tiene que ser el púlpito y qué símbolo tiene que haber acá y acá no deben pasar los niños y qué música, solamente himnos y se ha desconcentrado de que el cumpleañero quedó de lado. Y eso se llama tradición. Y se ha convertido en un legalismo y da mucha pena ver que hoy en día todavía hay ciertas iglesias que mantienen ese formato. Escuchaba días atrás a un pastor que contaba su experiencia, él de jovencito, dice, cuando era jovencito apoyaba en la puerta de su iglesia, dando la bienvenida, bueno, en su país estacionando los carros, ¿no? O sea, como que diciendo estaciones allá, estaciones allá. Y de pronto el pastor salió y le dijo, por si acaso, tengo una invitada, ¿no? Va a venir una invitada, la tiene, ¿no? Y él estaba ahí atento, pero juntamente con él estaba un hermano, uno de los más antiguos, está bien en la puerta, como un ujier, lo llaman, ¿no es cierto? Estaba ahí. Era, por cierto, una iglesia donde usaban faldones y todo lo demás, bien conservadora en ese sentido de la ropa. Y de pronto dice, se estaciona un carro, baja una señora, ciertamente, con su cigarrito que acababa de fumar y lo apaga por su respeto a la iglesia, deja las colillas de su cigarro, pero comienza a entrar. Pero esta señora vestía con un jean bien apretado, con una ropa apretada, y comienza a entrar a la iglesia y el hermano, el ujier, le dice, señora, disculpe, usted no puede entrar, usted no puede insultar así la casa del Señor. Y la otra dijo, total, pero me han invitado, no, usted no puede entrar, y no la dejaron entrar. Y se fue, por cierto. Salió el pastor, llegó una invitada. No, pastor, ha venido, pero hemos hecho respetar la casa del Señor, porque así no puede entrar. ¿Tú te imaginas a Jesús haciendo eso? ¿Te imaginas a Jesús diciendo a una mujer samaritana, no, tú tienes varios maridos, no hables conmigo? ¿Te imaginas? Pero a veces caemos en ese legalismo y olvidamos que la iglesia es un lugar donde todos estamos enfermos de pecado. Y que el único médico es Jesucristo. Y si Jesús no desecha al pecador, ¿quiénes somos nosotros para desechar al pecador? Pero a veces nos hemos convertido en eso. Entonces tengamos cuidado con ese tipo de legalismos, ¿no? Y bueno, en casos como esos se han dado muchos casos como esos se han dado. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un pasaje, capítulo 8 de Marcos, puedes buscar en tu Biblia, donde justamente Jesús va a decir a sus discípulos, tengan cuidado de la levadura. ¿Tú dices levadura? O sea, ¿ellos no podían comer panetón? No. Va a hablar de otro tipo de levadura. Les va a decir que tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Que tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y vamos a ver de qué trata eso. Contexto al texto, nuevamente. Estamos en esa parte donde Jesús está haciendo muchos milagros, pero está a las afueras de Israel, por decir, o de Jerusalén, vamos a llamarlo así. No está en Galilea, no está en Nazaret, sino está en una región llamada, en donde se encuentran Tiro y Sidón, nos decía nuestro hermano Julio César la semana pasada, y también en la región de Decápolis, que era una serie de pueblos, aproximadamente 10 pueblos, que no necesariamente, es decir, no eran pueblos judíos, sino eran pueblos extranjeros, donde se hablaba el habla griega, justamente. Y por lo tanto a ellos, los judíos los conocían como gentiles. Y cuando decimos la palabra gentil, quizás para nosotros suena suave, ¿no? Gentil, alguien que no era judío. Para el judío, gentil era sinónimo de desechados para el infierno, pecadores, paganos, no escogidos, porque los escogidos eran ellos. Entonces, para el contexto, la palabra gentil realmente era algo fuerte,
lenguaje para ellos, porque lo decían con cierto tono despectivo, gentiles. Carbón para el infierno, así los veían a los gentiles. Y Jesús ha cruzado el mar y ha ido hacia ellos y ahora está haciendo milagros en esos pueblos. Entonces ese es el contexto más o menos donde vamos a ver a Jesús obrando nuevamente, y el día de hoy nos va a dar una lección también en ese lugar. Verso 1 dice: en aquellos días, como había una gran multitud, ¿cuánto había? Una gran multitud. Mientras que en su pueblo no lo querían, pero en estos lugares había una gran multitud y no tenían que comer, dice. Esto ya se está haciendo costumbre, ¿no? Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: mira, pero pastor, pareciera que hemos estudiado esto. No, hemos estudiado un pasaje similar en el capítulo 6, donde también hubo una gran multitud en el desierto, pero básicamente ese lugar era un pueblo que estaba lleno de judíos. De tal manera que hemos visto la multiplicación de los panes y peces para 5,000 judíos aproximadamente, y sobraron 12 cestas. El día de hoy nos va a hablar de otro milagro donde no se dio en la región o en la zona de los judíos, sino se dio en la zona de los gentiles. Es decir, si los judíos tuvieron la oportunidad de ver la multiplicación de los panes y peces, los gentiles también van a tener ahora la oportunidad de ver la multiplicación de panes y peces. Y vamos a ver las mismas palabras en las bocas del Señor Jesús, que decía que Él tenía compasión de ellos. De tal manera que Jesús no solamente tenía compasión por los judíos, sino tenía compasión también por los gentiles. Y mira lo que dice: Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. ¿Cuántos días habían estado con Jesús? 3 días. 3 días, una gran multitud que estaban pasando tiempo con Jesús. Estaban con Jesús. Y tú dices: ¿y qué habrán hecho? ¿No han jugado Monopolio? No. Conociendo el ministerio de Jesús, Jesús estaba enseñando el Evangelio, estaba mostrándoles la palabra de Dios, la voluntad del Padre. Y estas personas se han quedado durante 3 días escuchando a Jesús. A eso lo llamamos: han estado pasando tiempo con Jesús. Muchos de ellos quizás tenían que trabajar, otros quizás tenían que ver su casa, otros quizás dejaron la construcción de su casa a medias, otros quizás estaban, no sé, con cargas económicas. No vamos a decir que todos estaban queriendo escuchar la palabra de Dios, pero la gran mayoría estaba ahí porque tenía una necesidad. Y Jesús estaba con ellos. Y ellos estaban con Jesús. Y es increíble cómo es que Jesús, ahora que ha estado pasando tiempo con ellos y definitivamente les ha estado dando a conocer lo que ellos más necesitaban conocer, que es el Evangelio, ahora Jesús va a tener compasión de ellos y también les va a proveer de lo material. Porque ellos no solamente tenían una sed espiritual o un hambre espiritual, también tenían ahora un hambre natural. Después de 3 días, imagínate, sin comer. Pero pastor, pues llevaron fiambre para más de 3 días. Por algo Jesús se preocupa. Ellos no tenían cooler, por cierto. O sea, entonces Jesús dice: y si lo enviare en ayunas, y ya te das cuenta ahí entonces de que ya había hambre, y había criaturas que decían: mamá, mamá, galleta. O sea, ya estaban ya pidiendo. Dice: y si lo enviare, sigue hablando Jesús, y si le enviare en ayunas, dices, a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido ¿desde dónde? Lejos. Desde lejos. Entonces son personas gentiles que han estado buscando de Jesús y han estado pasando tiempo con Jesús. Hoy en día vivimos tiempos en el que de pronto es pasar tiempo con Jesús, pasar tiempo en la iglesia, pasar tiempo en la palabra de Dios, pasar tiempo en la oración, de pronto es sinónimo de perder tiempo. Para el incrédulo es sinónimo de perder tiempo. ¿A qué vas a la iglesia? Estás perdiendo tiempo, te dice. Ponte a trabajar, te dice. Ponte a hacer algo más, algo productivo, te puede decir. Y quizás podría pasar también por nuestra mente lo mismo. Ahora, con esto yo no te quiero decir que esté mal trabajar, estudiar y todo lo demás. Hagámoslo, pero también busquemos pasar tiempo ¿con quién? Con Jesús. Tú sabes que hay tiempo para todo, el tiempo. Pero vivimos nuevamente esos extremos, ¿no? Extremos de activismo a tal punto de que no hay tiempo para buscar de Jesús, para buscar de Dios. Y el hombre, el ser humano en general, comienza a querer saciar sus necesidades, conseguir sus necesidades en base a su esfuerzo, que no está mal del todo.
Pero esa necesidad, ese esfuerzo lo lleva a tal punto de olvidar que Dios finalmente es el que provee todo, incluso la salud, incluso las fuerzas para trabajar. Entonces, estas personas están buscando a Jesús, y aquí se cumple Mateo 6, 33. ¿Qué dice Mateo 6, 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y este grupo de hombres, esta multitud, ha estado haciendo eso, aunque quizás no conocía el texto, pero ha estado haciendo eso, ha estado buscando a Jesús, ha estado 3 días con Jesús, escuchando a Jesús, a pesar del hambre que ya estaba, que ya había. Y ahora Jesús lo que va a hacer es suplir su necesidad material. Y mira lo que dice Jesús. Jesús dice, tiene compasión de ellos, y el verso 3 nos muestra que no solamente tiene compasión de ellos, que esa compasión Él lo va a ver reflejada en un accionar, en una provisión. No solamente pobrecitos, como si era por su casa, ya que vayan rápido, ¿no? No es esa compasión en la que solamente dice, oh, pobrecito, mira, ¿no? Si tuviera le daría, pero ya, nada más. A veces llegamos hasta ese nivel de compasión, ¿no es cierto? Pero Jesús va a hacer algo más. Va a hacer algo más, dice. Y si los enviara en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos, dice. Entonces Jesús va a comenzar ahora, después de haber provisto de sus necesidades espirituales, va a proveer para sus necesidades naturales. Y dice el verso 4, sus discípulos les respondieron, y porque Jesús no está hablando solo, le está conversando, le está compartiendo esta necesidad, esta inquietud, este sentir a quién, a sus discípulos. Recordemos por otro lado de la película que Jesús está haciendo un trabajo también en el corazón de sus discípulos. No solamente Jesús está concentrado en la multitud, y esto también es una lección. Cuando Dios obra en una situación, está obrando en la vida de cada uno de nosotros, está obrando en la vida del pastor, en la vida de la hermana, del nuevo, del niño, en la vida de todos. Cuando de pronto se da una situación en las cosas del Señor, créeme que Dios está ministrando y obrando en la vida de todos. Y aquí Jesús está usando esta situación. Definitivamente Él quiere obrar para la multitud, pero también está obrando y trabajando el corazón de sus discípulos. Por eso los hace partícipes. Y dice allí, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien? Mira, no dice de dónde podremos. ¿Te das cuenta lo que están diciendo los discípulos? Los discípulos lo que están haciendo es sacar lo que llamamos nosotros cuerpo, ¿no? Dice, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a quiénes? A estos. No es a este pueblo, a nuestros hermanos, que no eran judíos, pues. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto, no? O sea, porque minimarket no hay. O sea, y por otro lado dices, nuevamente, que a veces choclitos, ¿no? Pero a veces somos así. O sea, no lo digo de manera despectiva porque a veces somos así. ¿Por qué? Porque ellos, dos cosas, han perdido o son faltos de recursos, ¿cierto? Pero también faltos de memoria. ¿Por qué? 2 capítulos atrás han tenido una situación idéntica, donde había 5,000 personas con hambre. Pero ahí ellos tomaron la iniciativa de decir, Señor, mándalos a su casa, ya, mira, ya es tarde. Pero ahora ni siquiera han tomado la iniciativa, es más, han olvidado lo que Jesús ha hecho con esos 5,000 personas. Y ahora tienen menos, pero estos menos son estos. Y no está diciendo, vamos a invertir nuestros denarios, sino está diciendo, ¿quién podrá hacerlo? ¿Quién más podrá hacerlo? Entonces, te das cuenta, los discípulos aún no son perfectos, ni lo llegaron a ser, siendo discípulos con Jesús. ¿Cuánto tiempo han pasado con Jesús? Aproximadamente algunos dicen 1 año y medio, 2 años ya con Jesús, hasta este punto. Nosotros vamos a llamarlo, han pasado 7 capítulos con Jesús. Ya han pasado 7 capítulos con Jesús. Y aún todavía tienen esas cosas ellos en su corazón. Y Jesús necesita trabajar eso en el corazón de sus discípulos. Y entonces ellos estaban faltos de memoria, pero también creo que faltos de amor. Faltos de memoria porque no recordaron lo que Jesús había hecho tiempo atrás. Faltos de amor porque no se están involucrando, porque están diciendo, ¿de dónde sacará alguien para proveer para estos en este desierto? Eso se llama falta de amor, algunos lo llaman empatía. No se están poniendo en el lugar de estas personas. Mucho menos están en la misma sintonía con el Maestro. Es decir, no están en la misma sintonía con Jesús.
Mientras que Jesús está teniendo compasión de ellos, ellos simplemente están diciendo estos. Porque por otro lado hay que comprender en parte la situación. Para ellos, gentil, te vuelvo a repetir, gentil es pecador, extranjero, ese que viene oliendo a cigarro a la iglesia, ese es. Ese que viene con ropa apretada así, entonces no lo dejes entrar. ¿Te acuerdas de mujer que ha dicho eso? En otras palabras, estaban actuando de alguna manera religiosa. Se estaban olvidando que Dios los había llamado de lo vil y menospreciado. Se estaban olvidando que ellos también eran pecadores. Estaban olvidando que ellos no son nada perfectos. Pero como ahora ya están del lado de Jesús, de pronto están malinterpretando ese hecho y se están poniendo en un rol egoísta, religioso, y están diciendo estos. Y no quieren mover ni un dedo para proveer para estos, porque dicen, alguien más lo hará. No dice, Señor, nuestros denarios no nos van a alcanzar, porque si al menos hubiesen dicho eso, diríamos, bueno, son faltos de fe, no se acuerdan el milagro anterior, pero están queriendo poner sus denarios, pero ni siquiera a eso llegaron. Y estamos hablando de quiénes, de los discípulos. A veces somos así, mis hermanos. ¿Cuántas veces hemos ido a Santa Rosa, a la 41, y encontramos más de un niño que todavía tiene problemas o dificultades, vamos a llamarlos, de educación, de valores quizás? Quizás no todos dicen gracias aún, quizás no todos todavía tienen modales, quizás no, es más, de entre los mismos adultos, quizás no todos necesariamente van a ser agradecidos, pero ¿cómo nosotros reaccionamos ante eso? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante ellos? Ante su, no sé, ante sus cosillas que puedan tener. ¿Como los perfectos? ¿O reconocemos que debemos de verlos con los mismos ojos de amor que lo vería el Señor Jesucristo? Con la misma compasión que los vería el Señor Jesucristo. Deberíamos verlos como el Señor Jesucristo los ve, pero a veces no llegamos a eso. Entonces, la enseñanza va por ahí esta noche, porque Jesús está ministrando el corazón de sus discípulos por otra situación. Y mira, Jesús les va a comenzar a hacer preguntas, dice. Y Él les preguntó, verso 5, dice, ¿cuántos panes tenéis? Y sí tenían panes, ¿o no? Y sí tenían panes. Entonces, esta es una pista le está dando el Señor, ¿no? O sea, la vez anterior también, oye, ¿hay por ahí algo? Ah, sí, ¿no? Entonces acá era, yo creo que el que estaba enganchado con el Señor, ni bien el Señor Jesús hubiese dicho, ¿cómo los vamos a enviar a su casa si tengo compasión de ellos? Señor, aquí hay 7 panes. 20 parece. Así, el que se acercaba decía, que tengo 7 panes, y por allá el otro, tengo 2 peces. Señor, ya vuelve a hacer lo que hiciste. 20 parece. Pero no hubo ni uno con esa actitud. Simplemente la religiosidad, el judaísmo todavía estaba metido todavía un poco en ellos y de pronto no les permitió ver con ojos de gracia. Y eso aniquiló su fe, ¿no? Entonces, Él les preguntó, les comenzó a dar pistas, ¿no? ¿Cuántos panes tenéis? Ellos, ¿qué dijeron? 7. Y yo en la posición de Jesús le diría, ¿y qué sigue? Pero Jesús no hizo eso, no lo reprochó tampoco. Por otro lado, vemos a Jesús paciente, manso. Imaginas tú, ¿no? Si de pronto, porque con los alumnos de él somos así, ¿no? Como que le haces preguntas como para que reaccione y de pronto, ya, ¿y qué sigue? ¿No? O sea, y como que de pronto en la posición de Jesús me he dicho, ¿y qué has hecho, Clito? Eso no es suficiente, le he dicho, pero bueno, no somos Jesús, pero Jesús lo hizo. Jesús no nos reprochó, que dice, verso 6, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó también, que los pusiesen delante. Entonces Jesús comienza a bendecir estos alimentos y se comienza a repartir estos alimentos. La misma fórmula que en la historia anterior, pero con judíos. Lo único que ha cambiado es en los comensales. En lo del otro era un restaurante judío en el desierto, ahora es un restaurante para gentiles también en el campo. Pero es el mismo chef, y ese chef es ¿quién? Jesucristo, y los mozos, los discípulos. El milagro se está volviendo a repetir. Pero a veces somos así, mis hermanos.
Dice, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000. ¿Y qué dicen? Los despidió llenecitos, pero bien saciados. Ahora sí, chicos, vayan a casa. Han recibido lo espiritual y también lo material. Entonces hemos visto un milagro de Jesús. Ahora, ¿no te ha pasado en algún momento donde el Señor ha obrado de cierta manera en tu vida? Pasa un tiempo y de nuevo se te presenta la necesidad y tú ya olvidaste el milagro anterior y de pronto estás ahí encuadrado, frustrado, diciendo, Señor, ¿cómo hago? ¿Y ahora qué hago? Y así no es. Y el Señor vuelve a repetir el milagro y la lección sería, hey, ¿por qué olvidas? Hombre de poca fe. Les voy a contar una pequeña anécdota, real, 100% real. Cada año el Señor provee bendición, vamos a llamarle juguetes, siendo puntuales, para nuestros niños, tanto en Pachacute como en Santa Rosa. Este año, hasta hace 3 semanas atrás, exagerando, quizás 4 semanas, no teníamos presupuesto, vamos a llamarlo así, para la chocolatada de los niños. No teníamos ese presupuesto, para nada. Y justamente conversaba con algunos siervos de manera individual diciendo que hay que orar, incluyen en la reunión de oración, estamos orando por la bendición de los niños. Y yo sé que han estado orando. Personalmente también he estado orando. Hace 2-3 semanas atrás el Señor respondió a nuestras oraciones y sin mencionar el hecho que tenemos esta necesidad a hombre alguno, sino solamente a Dios, creo yo, y nosotros entre el siervo. De pronto recibí un WhatsApp y un hermano que estaba ofrendando directamente y específicamente para los niños de Santa Rosa. Y un monto que finalmente es exacto para los niños de Santa Rosa. Y yo me alegré y dije, Señor, definitivamente esto viene de ti. O sea, gracias por los niños de Santa Rosa. Ellos necesitan. Amén. Todos ya, ¿no? Y de pronto pasaron unos segundos y dije, ¿y los besuetes? Y nuevamente dije, Señor, pero los de Pachacute, ¿cómo hacemos? Y han pasado entre ese hecho y este hecho que te voy a contar, han pasado aproximadamente 3 semanas en las que de pronto decíamos, ¿cómo hacemos? Por un momento pasaba por mi mente decir, esta bendición, en todo caso compramos más juguetes de menos valor por ese monto y los dividimos entre los 2 ministerios, ¿no? Tanto Pachacute como Santa Rosa. Pero al mismo tiempo no tenía tranquilidad porque este hermano fue específico para los niños de Santa Rosa. No había paz. Hasta el día de ayer estábamos determinados a ir a comprar y de pronto decíamos, vayamos a comprar lo que se tiene, ¿no? Para los niños de Santa Rosa. Y los niños de Pachacute seguiremos esperando en el Señor, pues, y si de pronto llega un punto en el que no hay, los mandaremos a casa de hambre. Sí, sí. Y estaba esa necesidad. Y el día de ayer íbamos a ir a comprar con Sofía. Y le digo que íbamos a ir porque sucedieron una serie de cosas aquí en casa, cosas de trabajo y de familia. Nuestro pequeño se cayó encima. Y todas esas cosas hizo que demoremos. Luego vimos que era tarde para ir al centro, en pleno sol y pleno tráfico. Dijimos, no lo hacemos. Y eso requería ir mañana y si Dios proveía más adelante para ir de nuevo para comprar para los de Pachacute. Y de pronto estábamos ahí y decíamos, pero bueno, frustrados. Y como te vuelvo a decir, alegres por los hermanos, por los chicos, niños de Santa Rosa, pero al mismo tiempo frustrados por los niños de Pachacute. Y todavía incluso por fe pedí la lista, ¿no? Los que están los siervos lo saben, ¿no? Pásenme su lista, por favor, cuántos son de los kids, cuántos son de los teens. Y por ahí le escribí, creo que a la hermana que maneja la caja en la iglesia, le dije, no hay presupuesto. Así no, como que no hay presupuesto, mostrando mi frustración en voz alta, vamos a llamarle escrito. Y eso era, porque de alguna manera estaba frustrado. Pero al mismo tiempo, mira, por eso que Dios es tan poderoso, nosotros somos tan encuadrados muchas veces, que me estaba olvidando que de la misma manera como Él ha obrado en Santa Rosa, ¿por qué no podría obrar en Pachacute? El día de hoy recibí un WhatsApp de un amigo que de quien no sé hace 2-3 meses, desde septiembre que no converso con él. Ni sabe, por así decirlo, si hemos conversado ha sido en términos generales muchas cosas de su vida, de mi vida, de mi familia, de su familia, del ministerio. Y el día de hoy recibo un WhatsApp donde me dice,
hermano, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón para bendecir exclusivamente a los niños con juguetes. Y era un monto similar al de Santa Rosa y exacto para los niños de Pachacute. Y entonces yo dije, ni bien recibí WhatsApp, dice ver a Sofía, le dije, ¿y quién le dijo algo a él? Nadie. De ninguno de nosotros, yo lo puedo asegurar que tiene contacto con él, o que se haya escrito en estos 2 últimos meses con él y le haya comentado algo sobre los niños. Ninguno. Entonces fui rápidamente a mi oficina, puse el audio y le mandé mi testimonio. Le dije, amigo, ha sucedido esto, y hemos estado hablando con los niños de Pachacute. Y lo que tú me dices, aunque sea poco, no es poco, es preciso y de Dios para los niños de Pachacute. Entonces nuestros niños ya tienen juguetes. Falta ir a comprar, hermanos. Entonces te das cuenta cómo es que Dios finalmente provee. Pero a veces nosotros nos encuadramos y olvidamos sus milagros, mis hermanos. Por eso me sorprendo cuando de pronto digo, estos discípulos, ¿cómo pudieron olvidar tan pronto? Y me vi reflejado en ellos. Dije, ¿cómo pude olvidar yo tan pronto? Y decir, pues no será la vida para ellos, será sin juguete nada más. O sea, créeme, te estoy confesando, yo estaba pensando así. Mi fe no me dio más allá, ¿no? Y con esa respuesta el Señor me ha hecho grito. O sea, ¿de quién es la obra? ¿De quiénes son los niños? No son míos, no son tuyos, son de Cristo. Y Él va a proveer cuando Él esté conforme a su voluntad. Amén. Entonces continuamos. Entonces me veía reflejado en la vida de estos discípulos. Bien, dice, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Un monto similar entonces. Y luego dice, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta, ¿no? Entonces es un nombre raro, ¿no? Pero bueno, se fueron hacia esa región, dice. Y dice, y vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal para tentarle. Dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pedís señal de esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Entonces vemos que nuevamente entran en acción, ¿quiénes? Los religiosos, los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Hemos hablado bastante de ellos. Muy conocedores de la ley, muy amadores de la palabra, entre comillas, pero no amadores de Dios. Amaban conocer la ley, pero no amaban al Dios quien había dado esa ley. O sea, eso era un fariseo básicamente. Y vienen y comienzan a pedir señal. Ellos no estaban pidiendo una palabra de parte de Dios, porque Jesús se los hubiese dado. Porque todo lo que Jesús hablaba era de parte de ¿quién? De Dios, conforme a la voluntad del Padre, porque ese era su trabajo. Pero ellos no piden palabra, no piden enseñanza, no dicen como aquel discípulo que dijo, Señor, no comprendo en qué consiste esta parábola, explícame. Y el Señor les explicaba, ¿de acuerdo? No es como esa multitud que estaba en el desierto durante 3 días escuchando a Jesús, sino este fariseo simplemente lo que está buscando, ¿qué es? Señal. Una señal, otro milagro, a ver. Y ni siquiera está buscando ver un milagro porque tenga la necesidad del milagro, sino para poder criticar el milagro. Para poder decir, no, de esta manera hubiese sido mejor. No, el poder viene de Belcebú. No, o sea, está tratando de ver cosas, pero para cuestionar a Jesús. Y ese es el fariseo. Le pedían señal del cielo, dice, ¿para qué? Para tentarle, dice. Y Jesús le responde, gimiendo en su espíritu, es como un aliento en el espíritu. ¿Por qué pide señal a esta generación? Dice, de cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y Marco es suave en contarlo, pero Mateo es un poquito más explícito al contar este mismo hecho. Mateo 16, verso 4 dice lo siguiente, esta misma respuesta. La generación mala y adúltera, dijo Jesús, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue. Eso es lo que dice Mateo. Y tú dices, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que de pronto no van a haber más señales de los fariseos? Y créeme, no es que no hubo más señales, sino no comprendieron las señales. No les dio ojos ni corazón para ver esas señales. Porque esas señales no se veían solo con el ojo, esas señales se veían con el corazón. ¿Acaso no habían visto cómo levantó al hombre paralítico que metieron por el techo? Sí, ellos lo vieron, estuvieron ahí.
¿Acaso no habían visto cómo resucitó, cómo levantó al otro paralítico, o cómo sanó a la suegra de Pedro, o cómo liberó al endemoniado? Habían visto señales, pero habían visto solo con los ojos, no con el corazón. Y cada señal que ellos veían no era suficiente. Y Jesús dice, ellos no verán más señales. Y tú dices, ¿cómo es que no verán? Jesús ya no va a hacer milagros. Jesús siguió haciendo milagros. Pero Jesús lo que está diciendo, está afirmando que ellos con esa dureza de corazón, con esa necedad, no van a lograr ver la señal. No van a lograr comprender la señal. De tal manera que ver la señal o comprender la señal no tanto recae sobre el intelecto de la persona o sobre qué tan ojo bueno tiene, sino sobre el corazón de la persona. Un mismo milagro puede hacer que la persona lo cuestione. Un mismo milagro puede hacer que esa persona entregue su vida a Cristo. Un mismo evangelio, el mismo evangelio, la misma predicación puede hacer que una persona se arrepiente y entregue su vida a Cristo y cambie su vida. Pero esa misma predicación puede hacer que la otra persona diga, esos fanáticos. ¿O no? ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? El intelecto no. Porque si fuese por intelecto, entonces los universitarios, los licenciados, los doctorados, los maestros, todos los que han estudiado maestría serían cristianos, y no es así. No se requiere en intelecto ni en inteligencia. No depende del IQ que podamos tener. Porque entonces todos los genios que hemos tenido a través de la historia serían cristianos, hubiesen entendido el evangelio. Eso habla del corazón del hombre. Un corazón lleno de orgullo, como el del fariseo, un corazón lleno de conocimiento, mientras que por otro lado veíamos en otros ignorantes quizás, pero que preguntaban y decían, Señor, ¿qué quiere decir eso? Y doblegaban su corazón al Señor. Entonces, pero Jesús aquí les dice que van a haber una señal. ¿Y qué es la señal del profeta aquí? Jonás. Dice, ¿por qué menciona? ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Y aquí se estaba refiriendo Jesús cuando decía la señal del profeta Jonás. Quizás ya lo sabes, pero te vuelvo a repetir. Y si ya lo sabes, no me digas y ala, porque de pronto estaríamos como fariseos. ¿Sabe cuál es la señal del profeta Jonás? Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez, es decir, declarado muerto. Pero al tercer día salió a la vida y dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Ciertamente Jonás entró al vientre del pez por su desobediencia, pero ahora eso iba a tener un cumplimiento en un hombre sin pecado, que por su obediencia iba a ser tragado al centro de la tierra y al tercer día iba a resucitar. Ese es Jesucristo. Esa señal del profeta Jonás lo que está diciendo es, ellos van a ver la obra preciosa de Cristo en la cruz, muriendo por los pecados de la humanidad, pero resucitando al tercer día. Esa es la señal que todo ser humano necesita entender, que Jesús murió por sus pecados, no de Jesús, sino los nuestros, y que al tercer día resucitó y va a volver por todo aquel que ha creído en Él. Puedes ver 1000 cosas, puedes ver pies estirándose, puedes ver personas sanando de cáncer, gente saliendo de drogadicción, paralíticos levantándose, puedes ver 1000 cosas, pero si no logras comprender lo que Jesús ha hecho en la cruz, de nada sirve. Entonces, cuando de pronto pases situaciones y de pronto tú le digas, Señor, dame una señal, ¿sabes qué es lo que el Señor te va a recordar? En lo personal me lo ha hecho en más de una ocasión. Cuando le decía, Señor, quiero hacer tal o cual cosa, dame una señal, iba a mi Biblia y lo que me mostraba era justamente lo que Él ha hecho por mí. Y cuando tú comprendes lo que Él ha hecho por ti, y que Él ya murió en la cruz y que tú ahora eres salvo por gracia y que Jesucristo te ha prometido volver por ti, esa es la señal de que Dios está contigo. Y todo lo demás es añadidura. ¿Qué te preocupas? Si el milagro más grande ya lo hizo en tu vida, todo lo demás lo haga o no lo haga, ¿por qué te tiene que mover el piso, como decimos muchas veces? ¿Por qué te tiene que de pronto hacer entrar en temor? Si lo más precioso, lo más valioso ya lo hizo en la cruz. Entonces la señal de Jonás ya se nos ha sido dada. Es el Evangelio. Es lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Cuando te veas frustrado ante una situación, recuerda eso. Hay una canción que te dice, vuelve a la cruz. Cuando veas que no te salen bien las cosas en el trabajo, en alguna otra cosa, y tú estás haciendo tu trabajo, lo estás haciendo bien, pero de pronto se complica la situación, recuerda que eres cristiano y eso basta. Y gracia es suficiente, le dijo a Pablo. Pero si yo no estoy conforme con la salvación de Dios y quiero más, y quiero más, y quiero más,
tanto así que me roba mi paz, entonces estoy en problemas. Cuando nuestra oración debe ser, Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Entonces volvemos al texto, dice el verso 13. Y dejándolos volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Entonces deja a estos fariseos que estaban de pronto. Pero mira, Jesús tenía las precisas para responder a los fariseos. Pero ¿quiénes estaban con Jesús? Los discípulos. ¿Y quiénes están en formación? Los discípulos. ¿Y quiénes están recibiendo información tanto de Jesús, pero también de los fariseos? Los discípulos. Y entonces los discípulos, a pesar de que estaban con Jesús, necesitaban cuidar su corazón. De esa manera de pensar de los fariseos. Y ahora dice, entran a la barca, verso 14, ¿y qué dice? Por ahí, pues Julito se olvidó traer el pan. ¿Cuánto había sobrado? 7 cestas. Y no trajeron las 7 cestas, ¿te imaginas? Y cuando entran a la barca, dice, y no tenían ni un pan consigo en la barca. Y la típica, ¿no? Cuando alguien se olvida algo, rápidamente queremos buscar el culpable, ¿no es cierto? Y él les mandó diciendo, mirad, guardad la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y Jesús les da dice una frase, ¿no? Guárdense de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes. Pero ellos ni por acá, ¿no? Prestaron atención a Jesús que les está diciendo, guárdense de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes. Sino que ellos continúan la discusión. Mira lo que dice el verso 16. Y discutían, ¿qué dice? Entre sí diciendo, ¿por qué no trajimos pan? ¿No? Entonces, ellos estaban preocupados nuevamente por el pan material. Oye, ¿se acaba de multiplicar para cuánto? Para 5.000, para 4.000, no, pues para 13. Porque, bueno, ¿cómo fue 13? ¿Los 12 más Jesús? No, pues para 13. O sea, pero eso se ha convertido en un problema y están desenfocados en lo que Jesús le está diciendo, que se guarden de algo. Y más allá de guardarse de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, ellos están preocupados en quién se olvidó el pan. Y están discutiendo, porque el texto, verso 16, dice, discutían entre sí diciendo, es que ¿por qué no trajimos el pan? El maestro se va a enojar. ¿Sí? Y se están olvidando fácilmente lo que Jesús había hecho. Ahora tú dices, ¿pero qué? ¿Por qué de pronto Jesús le dice que se guardan de la levadura de los fariseos y de la levadura ¿de qué? De Herodes. Si recordamos un poco, cuando la Biblia nos menciona o hace muchas similitudes en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento en cuanto a la levadura con corrupción, con pecado, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, les dijo que hagan panes sin levaduras, ¿no? Y más adelante los salmos también nos muestran de que la levadura o que el pecado es como la levadura, que un poco de levadura, Pablo, si no me equivoco, dice que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Y ciertamente la levadura tiene una característica. Uno, de que cuando tú le echas a la masa, ¿no? En esta partecita nomás le voy a echar. Le echo un poco de levadura, créeme que eso se va a propagar por todo la masa. Entonces, la levadura, una de sus características es de que se contagia, vamos a llamarla así, o se propaga fácilmente por toda la masa. No solamente va a leudar la parte en la que tú le echaste. Otra característica que tiene la levadura es que la masa se va a hinchar. Y de pronto cuando tú llegas y ves la masa hinchada, vas a creer que ahí hay 50 kilos, cuando en realidad hay solo 20 kilos. Muestra una apariencia. Otra cosa que hace la levadura, ciertamente le da un sabor rico al pan y todo lo demás, que eso no se puede negar. Un aroma agradable. Pero también otra cosa que hace la levadura es de que ese pan va a ser más suave, ¿cierto? Va a hincharse más, ¿cierto? Pero también va a durar menos. No vas a poder almacenarlo por mucho tiempo. Y una razón física, más allá del significado espiritual, cuando Dios me dice que salgan con panes sin levadura, justamente, primera era como simbolismo que dejen Egipto, el pecado de Egipto, pero también era para que ese pan les pueda durar hasta cierto punto, por cierto. Ahora, volviendo al texto. Entonces, ¿y qué tenía que ver aquí con los fariseos? Los fariseos eran, aunque ellos no lo querían reconocer, pero estaban llenos de corrupción. Estaban corrompidos. Estaban mal usando la ley. Aunque ellos no lo quieran reconocer, pero los fariseos estaban hinchados de un orgullo nacionalista religioso. Estaban cuestionando todo al mismo Señor Jesús, teniéndolo enfrente. Los fariseos vivían de una apariencia. ¿No les ha dicho textos atrás hipócritas?
¿Te das cuenta? Entonces ellos mostraban cierta espiritualidad externa, pero por dentro estaban corrompidos. Ese era un fariseo. Y Jesús le está diciendo, cuídate de eso, guárdate de que eso no se te pegue. Los fariseos, con su dureza de corazón, eran incrédulos. No creían que lo que Jesús estaba haciendo venía de Dios, sino pensaban que venía de ¿quién? De Beelzebú. Ese era un fariseo. Y le está diciendo Jesús entonces a sus propios discípulos, sabiendo que de alguna manera estaban en contacto con estos fariseos, le dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Pero también le habla que se guarden de la levadura de Herodes. Y tú dices, ¿y quién fue Herodes? También Marcos nos ha hablado de Herodes, capítulos atrás. ¿Qué es lo que hizo Herodes? Casarse con la esposa de ¿quién? De su hermano. Y no solo eso, para satisfacer el deseo que tenía la esposa de su hermano, que ahora era su esposa, mandó a degollar a ¿quién? A Juan el Bautista, porque Juan el Bautista constantemente venía y lo acusaba y le decía, estás pecando, te estás acostando con la mujer de tu hermano. Entonces Herodes lo que representa es la mundanidad, lo mundano, que no quiere ser corregido por Dios, el libertinaje. Entonces aquí vemos cuando Jesús le dice, guárdate de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, le está diciendo, guárdate de la religiosidad, del legalismo hipócrita y guárdate del libertinaje mundano. Y lo mismo te digo yo también esta noche, mis hermanos, y así habíamos comenzado el mensaje esta noche, de que hay dos extremos que aún siendo cristianos, en el que nosotros nos podríamos inclinar hacia la religiosidad, o nos podríamos inclinar hacia lo mundano, hacia el libertinaje, y pensar y decir que Jesús ya murió por mí, por lo tanto hago mi vida, soy libre. O podríamos inclinarnos hacia el lado religioso y Jesús te diría, ten cuidado, o sea, guárdate de no irte a estos dos extremos. Verso 17 dice, y entendiéndolo Jesús, verso 16, pero ellos no comprenden esto, no comprenden que Jesús le está diciendo, no sean religiosos, no sean legalistas consigo mismo, no sean tan libertinos. Lo que ellos no presten atención, y dice el verso 16, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Pensaban que Jesús le estaba diciendo, guárdense de la levadura, y ellos con su mente, con sus ojos físicos y su oreja o su oído físico nada más, pero no están profundizando en lo que Jesús está hablando. Y ellos lograron comprender que es porque nos olvidamos el pan. O sea, pensaban que Jesús le estaba diciendo, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, porque se habían olvidado el pan. ¿Y era eso? No era eso. Porque Jesús podría volver a multiplicar el pan. Dice 17, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discuten? ¿Te das cuenta que el pan no era problema para Jesús? ¿Te das cuenta que Jesús no estaba hablando porque se habían olvidado el pan? Le dice, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? Le dice, no. ¿Te das cuenta? ¿No entienden ni comprenden? Les dice. Aún tenéis, ¿qué dice? Endurecido vuestro corazón. Nuevamente, el problema no era el entendimiento, el problema era el corazón. El problema era que su corazón faltaba ser moldeado. El problema en un religioso no tanto es que no sepa, sino que es el corazón, el orgullo, que no ha permitido que el conocimiento que ya tiene este religioso descienda a su corazón y lo haga ver como Jesús vería las cosas. ¿Te acuerdas de ese mujer que de pronto dijo, no me entras porque estás en fin apretado? Perdió el enfoque, que esa persona que venía por primera vez a la iglesia necesitaba escuchar a Jesús, y él termina despachándolo. Y muchas veces tenemos comportamientos como esos. Julio me contaba hace unas horas que de pronto está orando por sus compañeros de trabajo y está ahí orando al Señor, intercediendo por ellos, y llega y ve un comportamiento totalmente extremo en la forma de hablar, de comportarse a sus compañeros, y él podría fácilmente reaccionar de una manera religiosa y decir, ni más oro por uno orando y él con sus lisuras. No, mi hermano, sería una reacción religiosa, legalista. O podría decir, para ganármelo voy a hablar lisuras igual que él. Tampoco, porque sería una reacción libertina, mundana. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Seguir orando y seguir amándolo como Jesús amaría a ese compañero de trabajo. Eso sería mantener el equilibrio de la verdad y la gracia y el amor de Dios. Entonces,
El problema es que muchas veces tenemos el corazón endurecido. Constantemente nuestro amigo David Troncoso nos repite, ¿no? Dice, todo lo que estamos estudiando quizás ya lo sabemos, quizás ya lo hemos escuchado, pareciera decir lo mismo. Es más, podemos haber escuchado hasta en una escuela dominical, pero si no ha bajado a nuestro corazón, estamos en nada. Estamos en nada. Y lo mismo te digo esta noche. Todo lo que ya vienes aprendiendo del Señor desde muchos años atrás hasta hoy en día, ¿cuántos libros hemos estudiado del Señor? Si no ha bajado a tu corazón, de nada sirve. De nada sirve. Simplemente se ha quedado aquí. Y estos discípulos, ¿cuántos milagros habían visto de Jesús? Un montón. Un montón. Pero el problema estaba en el corazón. Y luego dice, 18, teniendo ojos no veis, dice Jesús. Teniendo oídos no oís. Y no recordáis. Cuando partí los 5,000 panes entre 5,000, ahora le está trayendo, literalmente le está trayendo a la memoria el milagro que había hecho. ¿Cuántas cestas llenáis de los pedazos que recogisteis? ¿Ellos qué dijeron? 12. Verso 20. Cuando los 7 panes entre los 4,000, o sea, el segundo milagro, ¿no? En los gentiles. ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. O sea, razonándolo intelectualmente, sabían lo que ellos habían visto, pero no había bajado eso a su corazón. Pero sin embargo, discutían entre sí. Y ahí comenzó el problema, creo yo, que ante una situación de que no había pan, no estaban recurriendo a quien tenía la solución, porque estaban recurriendo a ellos mismos. Ante un problema que se te pueda presentar, no recurras a ti mismo, porque te vas a excusar o vas a culpar a alguien más. Recurre al que tiene la solución, y el que tiene la solución, ¿quién es? Dios. Ante alguna necesidad como iglesia, ¿a quién debemos de orar? Es a Dios. No tanto decir, oye, pero tú, mira, malgastaste, tú hiciste esto, pastor, si no hubiéramos ido durante 5 meses a la 41, hubiésemos ahorrado y tendríamos juguetes para la 41. Quizás sería una buena idea, pero humana. Si no hubiéramos comprado esos toldos y ese proyector, tendríamos juguete ahorita para la 41. Ese pastor se pasa. Bueno, podría ser, desde el punto de vista quizás administrativo, parecería coherente. Pero bueno, la solución no vamos a encontrar en nosotros. La solución lo tiene el que provee. El que provee les está trayendo a la memoria y le está diciendo, ¿cuánto sobró tal ocasión? 12. ¿Cuánto sobró en la segunda ocasión? 7. ¿Y ahora no va a poder proveer para 13? Definitivamente que sí va a poder proveer para 13. Entonces, lamentablemente, tenemos que reflexionar algo. Estos 12 discípulos, créeme, físicamente estaban más cerca de Jesús que tú. ¿Sí o no? Tanto físicamente como en el tiempo. Si estando cerca a Jesús, durmiendo con Jesús, vamos a llamarlo así, comiendo con Jesús, escuchando a Jesús, viendo los milagros de Jesús, necesitaban aprender a comprender y a entregar su corazón a Dios, necesitaban doblegar su corazón a Dios, y necesitaban romper la dureza de su corazón, destapar su entendimiento y tener fe en Jesús y confiar en Jesús, porque ellos han experimentado la barca 2 veces. Han experimentado la multiplicación de panes 2 veces. Han visto paralíticos levantándose. Han visto suegra de Pedro sanándose. Pero si aún así vemos de que todavía necesitaba el Señor trabajar en sus corazones, ¿cuánto más en nosotros? ¿Cuánta razón tiene Pablo cuando dice, mira que aquel que cree que está firme, que no caiga? Entonces, jamás podemos sentirnos como por así decirlo, suficientes o autosuficientes, decir, yo ya lo logré todo. Cuando digas eso, ya comenzó tu caída. En más de una ocasión les conté quizás el cuento del sapito, ¿se acuerdan? Había una ranita, un sapito, bueno, que no es lo mismo, ¿no? Corrígeme. Ya bueno, sapito, vamos a ver. Había un sapito que estaba en su charco y quería conocer el mundo, pero no podía, porque saltaba en su charco nada más. Viene una gaviota y le dice, hey, sapito, ¿quieres conocer el mundo? El sapito le dice, ya, bueno, quiero conocer el mundo. A ver, ¿cómo? Le extiende, le dice una ramita. Cógete con tu boca, le dice, ¿no? El sapito se coge con su boca
y la gaviota comienza a volar por el mundo. Y el sapito comienza a conocer el mundo. Dices, ¡hala! ¿No? Y la gente comienza a ver, bueno, los animalitos, ¿no? Comienzan a ver y dicen, ¡hala! Mira qué tal idea, ¿no? ¿De quién fue esa idea? Comienzan a decir la gente, ¿no? ¿Y qué dice el sapito? Yo, dice. A veces somos así. Dios bendice y más allá de que ese milagro que está haciendo Dios baje a nuestro corazón y nos haga depender más de Él, cuando Dios bendice nos sentimos más autosuficientes y pensar que el poder está en nosotros y no en Dios. Y eso se llama religiosidad. De esa levadura debemos de cuidarnos. Dios bendijo de muchas maneras al pueblo de Israel, principalmente con su palabra, con su presencia, con el templo, con las fiestas, con cada una de estas situaciones que Dios había dado a su pueblo. Pero ¿cómo usó el pueblo toda esa bendición? El libro de Romanos, ¿qué dice? Lamentablemente, teniendo la primicia, la palabra de Dios, no supieron usar la palabra de Dios. Te decía, estos hombres han pasado tiempo con Jesús, pero no están entendiendo que no solamente es estar un tiempo cronológico con Jesús, o no consiste en ver solo los milagros que Jesús puede hacer, sino consiste en que ellos tienen que comprender lo que Jesús está haciendo y que Dios quiere trabajar en sus corazones y que ellos tienen que estar dispuestos a confiar en Jesús todo el tiempo y depender de Jesús todo el tiempo. La religión muchas veces no nos lleva a confiar en Dios. Lo que la religión hace es de que confiemos en nuestras obras. Si tú haces esto, entonces eres más espiritual. Si tú haces aquello, eres más espiritual. Si tú vistes así, entonces eres más espiritual. Si tú hablas así, eres más espiritual. Entonces la religiosidad muchas veces nos lleva a punto de tal manera que podemos concluir y pensar que somos más por lo que hemos hecho. Y no somos más. Somos igual de pecadores. Mientras que Jesús está buscando una relación. Y una relación es una dependencia de todos los días. Todos los días depender de Él. Constantemente depender de Él. Y esa dependencia de Él conlleva actividades. Leer mi Biblia, congregarme, orar, pero que no se convierta eso en una rutina. Porque cuando se convierte en una rutina, cuando el servir a Dios es lo que sacia mi corazón y no es Dios el que sacia mi corazón, estoy perdido. Porque el día que no pueda servirle a Dios, entonces digo, me siento mal, pecador, porque no pude ir a la iglesia. No. El hecho, si tú no vienes a la iglesia no es pecado, hermano. Pero sí debes de anhelar venir a la iglesia. Si un día no oras, no es pecado, pero deberías de anhelar orar. Si un día no lees tu Biblia, no es pecado, pero deberías de anhelar leer la Biblia. Porque estás buscando tener una relación ¿con quién? Con el Señor. Como una pareja, ¿no? Si un día no pudieron verse, no es infidelidad, pero debe haber un anhelo de que quise verte. ¿Me dejo entender? Esa es una relación genuina. De tal manera que las acciones no determinan en realidad tu nivel de espiritualidad. Lo que determina nuestra espiritualidad es cuánto dependemos de Dios en todo lo que hacemos. Lo que tú haces, que nos hace tu corazón. Lo que debes hacer tu corazón es Dios. ¿Qué tal lloramos en nuestros lugares? Terminó el texto, verso 21, y dice, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y esa misma pregunta nos hace el Señor esta noche a nosotros. ¿Me entendiste? ¿O vas a seguir viviendo de manera religiosa o de manera libertina? ¿Qué tal lloramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche, porque tú a través de tu palabra, Señor, nos muestras que constantemente debemos de vivir cuidándonos, Señor, de estos extremos, Señor, tanto del legalismo religioso como también, Señor, del libertinaje, Señor. Pensar que hacer cosas que no te agradan, que hacer cosas que claramente tu palabra dice que no lo hagamos, hacerlas y no hay ningún sentir de culpabilidad, Señor. Y pensar de que por el hecho que tu palabra dice que has muerto por nuestros pecados y nos abandonamos a vivir en pecado de manera libertina, tampoco eso te agrada, Señor. Ayúdanos a buscarte todos los días, Señor, a
a que todos los días podamos, así como decía la canción, Señor, decirte: Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Jesús, ayúdame a hacer tal o cual cosa. Jesús, sacia mi sed espiritual. Jesús, aliméntame con tu palabra. Jesús, ayúdame a hacer tu obra. Jesús, gracias por haberme llamado a hacer tu obra.